María Santos empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo de la sala de conciertos Steinway. Las ruedas chirriaban suavemente sobre el suelo brillante. Era casi medianoche y el gran edificio estaba en silencio. Toda la gente elegante con su ropa cara se había ido a casa hacía horas. Solo María permanecía allí con su hija de 12 años, Elena. Elena caminaba junto a su madre, cargando una pequeña bolsa con sus deberes y un libro viejo. Llevaba 3 años viniendo a trabajar con su madre, desde que su padre las dejó. María no podía permitirse una niñera y no podía dejar a Elena sola por la noche en su pequeño apartamento. Los guardias de seguridad la conocían bien. Siempre sonreían y la saludaban con la mano cuando pasaba. La sala de conciertos era el lugar más hermoso que Elena había visto en su vida. Asientos de terciopelo rojo llenaban la sala principal en filas perfectas. Luces doradas colgaban del alto techo como estrellas. Al frente de la sala se alzaba un enorme piano negro que parecía brillar incluso en la penumbra. Elena pensó que parecía sacado de un cuento de hadas. Todas las noches, Elena se sentaba en la última fila mientras su madre limpiaba. Veía a los músicos ensayar durante los espectáculos diurnos y nocturnos. Veía a hombres y mujeres vestidos de negro que movían los dedos tan rápido sobre las teclas del piano que apenas podía seguirlos. Escuchaba música que le conmovía profundamente. No tenía palabras para describirla. María trabajaba duro para mantener la sala de conciertos perfecta. Barría cada piso, limpiaba cada asiento y se aseguraba de que no quedara ni una sola basura. Se enorgullecía de su trabajo, aunque nadie le daba las gracias. Los músicos pasaban junto a ella como si fuera invisible. No veían sus ojos cansados ni sus manos rojas y ásperas por los productos de limpieza. Elena lo observaba todo desde su asiento del fondo. Veía cómo los pianistas se sentaban erguidos. Se fijó en cómo curvaban los dedos a la perfección. Memorizó la forma en que movían las manos sobre las teclas blancas y negras. Noche tras noche, absorbía cada detalle como una esponja absorbiendo agua. Los músicos famosos venían de todo el mundo a tocar en esta sala. Elena aprendió sus nombres escuchando los anuncios. Estaba Vladimir Petrov, un hombre canoso que tocaba con tanta pasión que la gente lloraba. Estaba Sarah Chun, una joven que hacía que el piano sonara como si cantara. Estaba Marcus Williams, que podía hacer bailar las teclas bajo sus dedos. Elena nunca se lo contó a nadie, pero soñaba con tocar ese piano. Mentalmente, se sentaba en el banco y ponía las manos sobre las teclas. Imaginaba lo suaves y frescas que se sentirían bajo sus dedos. Se preguntaba qué sonidos podría producir si las presionaba. Pero Elena conocía su lugar. Era solo la hija del limpiador. El piano no era para gente como ella. Era para músicos talentosos que habían estudiado durante años en escuelas de lujo. Era para gente que podía permitirse clases caras y hermosos vestidos de concierto. Era para gente que pertenecía a este mundo de la música y el arte. A María a menudo le preocupaba llevar a Elena al trabajo. Veía cómo su hija miraba el escenario con tanta añoranza en sus ojos. Sabía que Elena era inteligente y se merecía algo mejor que esta vida de observar desde las sombras. Pero María era madre soltera y tenía 2 trabajos solo para pagar el alquiler y la comida. No había dinero para clases de música ni para instrumentos. A veces, tarde por la noche, cuando caminaban a casa, Elena tarareaba la melodía que había escuchado esa noche. Su voz era suave y dulce, y nunca se saltaba una nota. María la escuchaba y sentía que se le rompía un poco el corazón. Su hija tenía algo especial dentro, pero parecía no haber forma de desahogarlo. El resto del personal de limpieza también conocía a Elena. La señora Rodríguez, que limpiaba los baños, siempre le traía galletas a Elena. El señor Thompson, que mantenía las luces, le contaba historias sobre los famosos que habían actuado en ese escenario. Todos trataban a Elena con amabilidad, pero también conocían las reglas. Los niños no debían tocar nada en la sala de conciertos. Elena aprendió a ser invisible, igual que su madre.
Se movía en silencio por los pasillos, sin hacer ruido ni causar problemas. Hacía sus deberes en la última fila usando una pequeña linterna cuando las luces principales estaban apagadas. Comía su sencilla cena de sándwiches mientras escuchaba la música más hermosa del mundo. Dot. Los músicos nunca notaron a la pequeña niña de la última fila. Estaban demasiado concentrados en sus actuaciones, sus carreras, sus importantes vidas. No veían los ojos brillantes de Eleyanena siguiendo cada uno de sus movimientos. No sabían que alguien aprendía de ellos cada noche. Dot. Con el paso de los meses, el conocimiento musical de Eleyanena aumentó. Podía distinguir entre un vals y una sonata con solo escuchar. Sabía cuando un músico cometía un error, incluso uno pequeño. Entendía las emociones que las diferentes piezas musicales debían expresar. Todo este aprendizaje ocurría en silencio, en las sombras, donde nadie podía ver. El momento favorito de Elena era cuando la sala estaba vacía, salvo por un músico que practicaba solo. En esos momentos de silencio, podía oír cada nota con claridad. Podía estudiar la técnica de los músicos sin distracciones. Eran los momentos en que se sentía más cerca de la música, cuando parecía que las melodías le hablaban directamente al corazón. María notó que Elena estaba cambiando. Su hija parecía mayor, de alguna manera, más reflexiva. Elena se sentaba junto a la ventana de su apartamento y movía los dedos en el aire como si estuviera tocando un piano invisible. Cerraba los ojos y se mecía suavemente, absorta en la música que solo ella podía tocar. Una noche, mientras se preparaban para salir de la sala de conciertos, Elena se detuvo y miró hacia el escenario. El piano permanecía allí, en la penumbra, esperando a los músicos del día siguiente. Elena sintió una atracción hacia el más fuerte que nunca. Dio un paso adelante y se detuvo. Era solo la hija del limpiador. Ese piano no era para ella, pero en el fondo, algo crecía. Un hambre de música que no se saciaba con solo mirar y escuchar. Elena aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que algunos sueños son demasiado poderosos para permanecer ocultos para siempre. El piano la llamaba, y pronto, muy pronto, tendría que responder. Era un jueves por la noche de octubre, y la sala de conciertos se sentía diferente. Elena no podía explicar por qué, pero el aire parecía vibrar con electricidad. Esa misma noche, Vladimir Petrov había ofrecido una de sus actuaciones más impactantes. Elena había observado desde su lugar habitual en la última fila cómo el famoso pianista hacía que el público se quedara boquiabierto y llorara con su música. Dot. Vladimir era conocido en todo el mundo por su increíble habilidad. Tenía 60 años, cabello plateado y ojos bondadosos tras sus gafas de metal. Cuando tocaba, era como si la magia fluyera de sus dedos. Elena lo había estado observando durante 2 años y conocía su estilo mejor que nadie. Podía predecir qué notas tocaría con más fuerza y qué pasajes haría suaves y delicados. La actuación de esa noche había sido especial. Vladimir interpretó piezas de Chopin, un compositor que vivió hace mucho tiempo, pero cuya música aún conmovía profundamente a la gente. Elena había escuchado esas canciones muchas veces, pero esa noche sonaban diferentes, más vivas, más reales. Sintió que la música le hablaba al alma. Después de que el público se marchara, Vladimir se quedó a practicar un poco más. Era normal en él. Era un perfeccionista que siempre quería mejorar su música. Elena lo observó mientras tocaba la misma sección difícil una y otra vez, haciendo pequeños cambios cada vez. Su madre estaba limpiando el vestíbulo, así que Elena estaba sola en la sala principal. Dot. Vladimir finalmente empacó sus partituras y salió del escenario. Elena oyó el eco de sus pasos en el pasillo mientras caminaba hacia la salida. Pero entonces lo oyó hablando con alguien cerca de la puerta principal. Había olvidado algo y tendría que volver. Por primera vez en 3 años, Elena estaba completamente sola con el piano. Miró la sala vacía. Las luces doradas se atenuaban, proyectando largas sombras sobre los asientos rojos. Todo estaba en completo silencio,
salvo el latido de su propio corazón, que parecía cada vez más fuerte. El piano reposaba en el escenario como un amigo paciente esperando. Elena había soñado con ese momento tantas veces. Mentalmente, había caminado por el pasillo entre los asientos, subido las escaleras hasta el escenario y sentado en la banqueta. Había imaginado cómo se sentirían las teclas bajo sus dedos. Pero ahora que el momento era real, sentía miedo. ¿Y si alguien la pillaba? ¿Y si dañaba el costoso instrumento? ¿Y si no podía tocar y todo lo que había observado y aprendido había sido en vano? Estos pensamientos de preocupación la invadían mientras miraba el escenario. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba hacia adelante. Era la misma sensación que experimentaba cuando escuchaba música hermosa. Una cálida sensación dorada comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Esta sensación le decía que pertenecía allí arriba, que el piano la esperaba. Dot. Elena se levantó de su asiento en la última fila. Sentía las piernas temblorosas, pero dio un paso adelante y luego otro. El paseo por el pasillo parecía eterno. Cada fila de asientos que pasaba se sentía como una barrera que cruzaba, pasando de su mundo a un mundo con el que solo había soñado. Los escalones que subían al escenario eran más empinados de lo que parecían desde lejos. Elena los subió lentamente, con su pequeña mano agarrada a la barandilla. Al llegar arriba, pudo ver toda la sala de conciertos extendida ante ella. Esta era la vista que todos los músicos famosos veían cuando actuaban. Era hermosa y aterradora. Al mismo tiempo, el banco del piano era de cuero negro, desgastado por años de uso. Elena se sentó con cuidado, ajustándose. Se colocó en su posición tal como había visto a los profesionales. El banco tenía la altura perfecta para ella. Era como si hubiera estado esperando a alguien de su misma estatura. Bajó la vista hacia las teclas. Había 88 dispuestas en un patrón blanco y negro que se repetía por todo el teclado. Elena había memorizado este patrón observándolas noche tras noche. Sabía que cada tecla producía un sonido diferente y que, al pulsarlas en el orden correcto, creaban música. Elena colocó las manos sobre las teclas, curvando suavemente los dedos, tal como había visto a Vladimir. Sus manos eran pequeñas y delgadas, con uñas cortas que su madre mantenía limpias y recortadas. No parecían las manos de un músico, pero se sentían listas. Dot decidió empezar con algo sencillo, una pieza de Chopin que había oído tocar a Vladimir esa misma noche. Se llamaba Minute Waltz y se suponía que debía ser ligera y alegre. Como una mariposa bailando por un jardín, Elena presionó la primera tecla. El sonido que salió fue claro y hermoso. Llenó la sala vacía con una nota pura y dulce que parecía flotar en el aire. Elena nunca había escuchado nada tan perfecto. Presionó una tecla, luego otra. Cada nota era exactamente lo que esperaba. Entonces ocurrió algo mágico. Los dedos de Elena parecían saber a dónde ir. Sin pensarlo, comenzó a tocar la melodía que tantas veces había escuchado. Su mano izquierda encontró las notas graves mientras la derecha danzaba por los agudos. La música fluía de ella como agua de un manantial. Dot no solo estaba copiando lo que había visto hacer a Vladimir. Estaba comprendiendo la música desde dentro, sintiendo cómo cada nota conectaba con la siguiente, percibiendo la emoción que Chopin había infundido en cada frase. Sus dedos se movían más rápido y con más confianza a medida que avanzaba la pieza. Dot. Elena nunca había sentido algo así. Era como si el piano fuera una extensión de su propio cuerpo, como si sus pensamientos y sentimientos pudieran fluir directamente a través de las teclas y convertirse en sonido. Ahora entendía por qué los músicos parecían tan felices al tocar. Esto no era trabajo. Era alegría en estado puro. Se suponía que el vals del minuto duraría unos 2 minutos, pero la versión de Elena parecía durar una eternidad y nada. Estaba absorta en la música, ajena a todo, excepto a los hermosos sonidos que creaba. Todo su cuerpo se mecía suavemente al ritmo, y su rostro mostraba una expresión de pura concentración y felicidad.
Mientras tocaba las últimas notas, Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas. No se había dado cuenta de que estaba llorando. La música había sido tan hermosa, tan perfecta, que sus emociones se habían desbordado. Se quedó quieta un momento, escuchando cómo las últimas notas se desvanecían en la sala vacía. Entonces oyó algo que le detuvo el corazón. Pasos. Alguien caminaba por el pasillo hacia la sala principal. Las manos de Elena se apartaron de las teclas como si se hubieran quemado. Miró a su alrededor frenéticamente, preguntándose si podría esconderse de alguna manera, pero no había a dónde ir en el escenario. Estaba atrapada. Dot. Los pasos se acercaban cada vez más. Elena reconoció el sonido. Eran los zapatos de Vladimir sobre el suelo de mármol. Debía de haber regresado por lo que había olvidado. En unos segundos, cruzaría la puerta y la vería sentada al piano. Dot. Elena quiso correr, pero sus piernas no se movían. Se quedó paralizada en el banco, con las manos temblorosas, esperando el momento en que descubrieran su secreto. Había tocado el piano prohibido y ahora iba a estar en un lío terrible. Los pasos se detuvieron justo en la puerta de la sala principal. Elena contuvo la respiración y esperó lo que sucedería a continuación. Vladimir Petrov estaba de pie en la entrada de la sala de conciertos, completamente inmóvil. No podía creer lo que acababa de oír. El sonido de los pequeños valses de Chopin se había extendido por el pasillo mientras regresaba a buscar sus gafas de leer. Pero esto no era una grabación ni un recuerdo. Alguien tocaba su piano. Dot. Al principio, Vladimir pensó que otro músico se había quedado a practicar. Pero al escuchar con más atención, se dio cuenta de que algo era muy extraño. La interpretación era técnicamente perfecta, pero tenía una calidad que nunca antes había escuchado. Era pura e inocente, como escuchar la música por primera vez. Ahora estaba de pie, mirando a una niña pequeña sentada al piano. Tendría unos 12 años, con cabello largo y oscuro y ropa sencilla. Sus manos seguían sobre las teclas, pero había dejado de tocar. Lo miraba con ojos muy abiertos y asustados. Vladimir la reconoció de inmediato. Era la hija del limpiador, la niña tranquila que se sentaba en la última fila todas las noches. La había visto muchas veces en los últimos años, pero nunca le había prestado atención. Solo formaba parte del fondo, como los asientos rojos o las luces doradas, pero ahora todo era diferente. Esta niña acababa de tocar una de las piezas más difíciles de la música clásica, con una destreza que impresionaría a músicos profesionales. Vladimir sintió que el corazón le latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que había presenciado. Dot. Elena quería desaparecer. Deseaba hundirse en el suelo o volverse invisible como siempre. El famoso pianista la miraba con una expresión que no podía descifrar. Estaba enojado, confundido. Esperó a que le gritara o llamara a seguridad para que se la llevaran. En cambio, Vladimir caminó lentamente por el pasillo hacia el escenario. Sus movimientos eran cuidadosos y suaves, como si se acercara a un animal asustado. Al llegar a los escalones, los subió en silencio y se detuvo a pocos metros del banco del piano. «Hola», dijo en voz baja. Su voz era amable, nada enojada. «Soy Vladimir». «¿Cómo te llamas?» Elena tenía la boca seca. Intentó hablar, pero solo salió un susurro. «Elena, Elena», repitió Belmer como si saboreara el nombre. «¡Qué nombre tan bonito!» «Elena, te escuché tocar hace un momento. Fue muy bueno». Elena bajó la mirada hacia sus manos, que aún temblaban. «Lo siento», susurró. «Sé que no debo tocar el piano. Por favor, no se lo digas a mi madre. Perderá su trabajo». Vladimir sintió que algo se rompía en su pecho. Este niño estaba preocupado porque su madre perdiera el trabajo porque acababa de demostrar uno de los talentos musicales más increíbles que jamás había conocido. Se sentó en el borde del escenario, haciéndose más pequeño para que Elena no se sintiera tan asustada. «No estás en problemas»,
Elena, dijo con dulzura. Te lo prometo. Solo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? Elena asintió, sin mirarlo directamente. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?, preguntó Vladimir. La respuesta de Elena lo impactó profundamente. Esa fue mi primera vez tocando un piano, dijo en una voz tan baja que casi no pudo oírla. Vladimir la miró fijamente. ¿Tu primera vez? ¿En la vida? Sí, señor. Llevo 3 años observándote a ti y a los demás músicos. Me siento en la última fila mientras mi madre limpia, pero nunca había tocado el piano antes de esta noche. Vladimir se sintió mareado. En 50 años tocando música, nunca había oído hablar de algo así. Los niños que aprendían a tocar el piano tardaban años en desarrollar las habilidades que Elena acababa de demostrar. Incluso los estudiantes más talentosos necesitaban meses de práctica para tocar el chap correctamente. Pero esta chica lo había hecho a la perfección en su primer intento, usando solo lo que había aprendido observando. Elena, dijo con cuidado, ¿tocarías algo más para mí? ¿Lo que quieras? Elena finalmente lo miró. Sus ojos eran amables y emocionados, no enojados. Ella vio que él no iba a meterla en problemas. Lentamente, volvió al piano. Conozco muchas canciones, dijo. Llevo 3 años escuchándolas todas las noches. Volvió a colocar las manos sobre las teclas y comenzó a tocar una pieza por lote. Se llamaba Invención, Nadie, y requería que ambas manos tocaran diferentes melodías al mismo tiempo. Los dedos de Elena se movían independientemente, cada mano interpretando su propia parte mientras trabajaban juntas para crear un hermoso agujero. Vladimir observaba asombrado. Elena no solo tocaba las notas correctamente, sino que interpretaba la música con profunda comprensión. Hizo que algunas partes fueran suaves y delicadas, otras fuertes y audaces. Comprendió las emociones que Bach había incorporado a la pieza, aunque nadie le había enseñado nunca su significado. Cuando Elena terminó la pieza de Bach, inmediatamente comenzó otra. Esta vez era la sonata en do mayor de Mozart. La música brillaba y bailaba bajo sus dedos como la luz del sol sobre el agua. Vladimir tuvo que agarrarse al borde del escenario para mantenerse firme. ¿Dónde aprendiste sobre dinámica?, preguntó cuando ella hizo una pausa entre piezas. Dinámica significaba hacer música fuerte o suave en los momentos adecuados. Te observé, dijo Elena simplemente. Vi cómo hacías que tus manos sonaran pesadas para las partes fuertes y ligeras para las suaves. Observé cómo te inclinabas hacia las teclas cuando querías sonidos potentes. Vladimir se dio cuenta de que esta niña lo había estado estudiando a él y a todos los demás músicos que habían actuado en este escenario. Había absorbido años de formación profesional simplemente observando atentamente noche tras noche. Era como si hubiera aprendido un idioma escuchando conversaciones que se suponía que no debía oír. Elena Vladimir dijo con voz llena de asombro. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Elena negó con la cabeza. Acabas de tocar 3 piezas de música clásica muy difíciles a la perfección, usando solo tus ojos y oídos para aprenderlas. ¿Entiendes lo raro que es eso? ¿Lo especial que es? Elena parecía confundida. Pero todos los que vienen aquí pueden tocar así. Los he visto. Vladimir casi rió, pero se contuvo. Esta niña inocente pensó que lo que acababa de hacer era normal. No tenía ni idea de que poseía un don con el que quizás solo una persona entre 1.000.000 nació. Elena, los músicos que tocan aquí, han estudiado piano durante muchísimos años. Fueron a escuelas especiales y tuvieron maestros y practicantes. Helado durante horas todos los días. Lo que acabas de hacer es como magia. Elena lo consideró. No parece magia, dijo. Es como hablar, como si la música fuera un idioma que ya conozco. Vladimir sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Así era exactamente como los grandes músicos describían su relación con la música, como un idioma que hablaban con fluidez.
pero normalmente se tardaban décadas en alcanzar ese nivel de comprensión. Elena, necesito preguntarte algo muy importante. Vir dijo, ¿tocarías una pieza más para mí? Algo más largo y más desafiante. Elena asintió con entusiasmo. Estaba empezando a disfrutar de la conversación. Por primera vez en su vida, alguien le preguntaba sobre música, tratándola como si entendiera algo importante. Dot se giró hacia el piano y comenzó a tocar el preludio de Rachmaninoff en sostenido menor. Esta era una de las piezas técnicamente más difíciles de la música clásica. Los pianistas profesionales dedicaban meses a aprenderla correctamente. La música era oscura y dramática, llena de acordes que resonaban y pasajes acelerados que requerían una habilidad increíble. Elena la tocó a la perfección. Dot Vladimir se levantó y caminó hacia el centro del escenario, sacando su celular. Le temblaban las manos al marcar un número. Yo, dijo cuando alguien contestó. Sé que es tarde, pero tienes que venir al Steinway Hall ahora mismo. Trae tu violonchelo. No vas a creer lo que he descubierto. Yo Ma estaba cenando tranquilamente en su hotel cuando sonó su teléfono. El famoso cantante miró el identificador de llamadas y vio el nombre de Vladimir. Era casi medianoche, lo que hizo que la llamada fuera muy inusual. Vladimir solía ser muy educado al llamar en el momento oportuno. Vladimir Yo contestó. ¿Está todo bien? Yo, necesito que confíes en mí y vengas a la sala de conciertos ahora mismo. Trae tu violonchelo. He descubierto algo que cambiará todo lo que creemos saber sobre la música. Yo conocía a Vladimir desde hacía 30 años. Habían actuado juntos en escenarios de todo el mundo. Nunca había oído tanta emoción y urgencia en la voz de su amigo. ¿Qué clase de descubrimiento?, preguntó Yo, ya agarrando su chaqueta. No puedo explicarlo por teléfono. Tienes que oírlo tú mismo. Por favor, ven y llama a Zach de camino. Dile que venga también. La línea se cortó. Yo se quedó mirando su teléfono un momento, luego cogió el estuche de su violonchelo y se dirigió a la puerta. De vuelta en la sala de conciertos, Vladimir hacía más llamadas. Elena estaba sentada al piano, todavía sin comprender del todo qué estaba pasando. Había tocado algunas canciones, y ahora este amable hombre llamaba a sus amigos en mitad de la noche. Se preguntaba si, después de todo, había hecho algo mal. Elena Guadier dijo entre llamadas, ¿estás cansado? ¿Quieres dejar de tocar? Elena negó con la cabeza rápidamente. No, señor. Me encanta tocar. Siento como si hubiera esperado toda mi vida para tocar estas teclas. La siguiente llamada de Vladimir fue a Itzhak Perlman, el violinista de fama mundial. Itzhak estaba en su apartamento de Nueva York preparándose para acostarse cuando sonó el teléfono. Vladimir, ¿sabes qué hora es?, dijo Itzhak al responder. Itzhak, olvídate del tiempo. Necesito que vengas al Steinway Hall inmediatamente. Trae tu violín. He encontrado a una niña que toca como si hubiera nacido con la música en el alma. ¿Una niña? Vladimir, ¿te sientes bien? Hablo en serio. Esta chica nunca ha tenido una sola lección de piano, pero toca Rachmaninoff como si lo hubiera escrito ella misma. Aprendió todo observando y escuchando. Itzhak, en 50 años de música, nunca había visto algo así. La urgencia en la voz de Bimemer lo convenció de que ya había oído a su amigo entusiasmarse con estudiantes talentosos, pero esto era diferente. Esto fue algo que hizo que la voz de Vladimir temblara de asombro. Estaré allí en 20 minutos, dijo Itzhak. La noticia comenzó a correrse por la comunidad de la música clásica como fuego en la hierba seca. Músicos que habían estado durmiendo fueron despertados por llamadas urgentes. Otros que seguían despiertos en restaurantes y bares de hotel, abiertos hasta tarde, abandonaron repentinamente sus conversaciones y corrieron hacia la sala de conciertos. Elena oyó pasos en el pasillo y levantó la vista nerviosa. Vladimir le sonrió y dijo, «Son mis amigos que vienen a verte. Son gente muy agradable que ama la música igual que tú».
Yo-Yo Ma fue el primero en llegar. Entró por la puerta con su gran estuche de violonchelo, escudriñando el escenario con la mirada. Al ver a Elena sentada al piano, se detuvo. Parecía tan pequeña y joven, como la hermana pequeña de alguien que hubiera subido al escenario por accidente. Vladimir, dijo Yo-Yo en voz baja. ¿Es este el niño por el que me llamaste? Elena, dijo Vladimir con suavidad. Este es mi amigo Yo-Yo. Toca el violonchelo de maravilla. ¿Te gustaría tocarle algo? Elena asintió y empezó a tocar Clare de Lune de Debussy. La suave música de ensueño llenó la sala como la luz de la luna. Yo-Yo dejó el estuche de su violonchelo y se acercó al escenario, con la boca ligeramente abierta por el asombro. Dot. La pieza requería un toque delicado y su profunda comprensión de cómo hacer que el piano cantara. La interpretación de Elena no solo era técnicamente correcta, sino también emocionalmente perfecta. Capturó cada sutil sentimiento que Debussy había plasmado en la música. Cuando Elena terminó, Yo-Yo miró a Vladimir con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es posible?, susurró. Dot. Antes de que Vladimir pudiera responder, llegó Isaac Perlman. El famoso violinista se movía con cuidado con sus bastones, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Detrás de él llegó Sarah Chun, una brillante pianista residente en la ciudad. Luego llegó Marcus Williams, seguido del director de orquesta James Lavine. Pronto, la sala de conciertos comenzó a llenarse con algunos de los músicos más famosos del mundo. La noticia del increíble talento de Elena se había extendido por llamadas telefónicas y mensajes de texto. Los músicos cancelaban cenas tardías y abandonaban reuniones importantes. Algunos llamaban a los taxistas y les ofrecían dinero extra para que fueran más rápido. Dot. Elena observó cómo entraba cada vez más gente a la sala. Reconoció a muchos de ellos por haber visto sus actuaciones. Estos eran los mejores músicos vivos y todos venían a verla. Sintió miedo y emoción a la vez. Elena dijo en voz baja, «Esta gente ha oído hablar de ti y quiere escucharte. No tienes que actuar si no quieres. Pero si estás dispuesta, podrías tocar algunas piezas para ellos». Elena observó al creciente público de leyendas musicales. En los últimos 3 años, había soñado con pertenecer a su mundo. Ahora estaban sentados en los asientos del público esperando oírla tocar. «¿Te quedas conmigo?», le preguntó Elena a Vladimir. «Por supuesto», dijo él. «No me separaré de tu lado». Elena volvió al piano y comenzó a tocar las variaciones Goldberg de Bach. Esta fue una de las piezas más largas y complejas jamás escritas para piano. Constaba de 30 secciones, cada una de las cuales requería diferentes habilidades y emociones. La mayoría de los pianistas necesitaban años para dominarla por completo. Elena tocó la pieza entera de memoria, sin dudar ni cometer errores. Cada variación mostraba un aspecto diferente de su increíble comprensión musical. Algunas secciones eran rápidas y enérgicas, otras lentas y reflexivas. Algunas eran juguetonas, otras profundamente serias. Los músicos reunidos permanecieron sentados en completo silencio, temerosos de moverse o incluso respirar demasiado fuerte. Estaban presenciando algo que no debería haber sido posible. Esta niña de 12 años, que nunca había recibido una lección, tocaba con la destreza y la comprensión de una maestra. Cuando Elena terminó la variación final, la sala permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces Yo-Yo Ma comenzó a aplaudir, seguida de Isaac, luego Sara y todos los demás. Pero no eran aplausos comunes. Estos músicos aplaudían con lágrimas en los ojos, moviendo la cabeza con incredulidad. Gustavo Dudamel, el famoso director de orquesta, acababa de llegar de Los Ángeles en un jet privado. Se encontraba al fondo de la sala, todavía con su ropa de viaje, contemplando la pequeña figura en el escenario. «¿Quién es?», preguntó a alguien cercano. «Es la hija del personal de limpieza», fue la respuesta. Aprendió a tocar observando desde atrás. Gustavo sintió que le flaqueaban las rodillas. Había dirigido orquestas por todo el mundo,
trabajado con los mejores músicos de su generación, pero nunca había visto un talento tan puro. Elena observó a todos los rostros famosos que la observaban. Vio respeto y asombro en sus ojos, la misma mirada que se intercambiaban cuando actuaban juntos. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a este mundo de la música, pero también sintió algo más. Estos músicos no solo estaban impresionados por su forma de tocar. Estaban entusiasmados con lo que significaba. Vieron posibilidades que Elena aún no podía comprender. Vieron un futuro que estaba a punto de cambiarlo todo. La noche apenas comenzaba, y ya, los músicos se dirigían a la sala de conciertos. Por la mañana, todos en el mundo de la música clásica conocían a Elena Santos, la hija del limpiador, capaz de hacer magia con la punta de los dedos. A la 1 de la madrugada, la sala de conciertos Steinway parecía el encuentro musical más exclusivo de la historia. Casi 50 de los mejores músicos del mundo habían llegado, llenando las primeras filas del elegante recinto. Eran personas que normalmente actuaban para miles de personas, pero esta noche todos habían venido a escuchar. Una niñita, Elena, observaba el mar de rostros famosos y sentía que el corazón le latía con fuerza. Reconocía a casi todos los presentes por haber visto sus actuaciones durante los últimos 3 años. Estaba Anne-Sophie Mutter, la brillante violinista alemana. Joshua Bell estaba sentado en la tercera fila, con el estuche de su violín a su lado. Lang Lang, el famoso pianista chino, había llegado en avión desde un concierto en Boston. El público era diferente a todo lo que la sala de conciertos había visto jamás. Estos músicos solían actuar para la gente común que amaba la música, pero esta noche eran el público. Los mejores artistas del mundo se habían convertido en fans esperando para escuchar lo que esta niña desconocida podía hacer. Vladimir estaba de pie junto al piano, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Elena. La sentía temblar ligeramente y quería protegerla de la presión excesiva. «Elena», dijo en voz baja, «no tienes que tocar para nadie si no quieres. Estas personas lo entenderán». Elena lo miró con sus ojos brillantes y serios. «Quiero tocar», dijo. «He esperado esto toda mi vida, aunque no sabía qué esperaba». Volvió al piano y puso sus pequeñas manos sobre las teclas. La sala quedó en completo silencio. Incluso el sonido de la respiración pareció desaparecer. Todos esperaban ver si lo que Vladimir les había dicho era cierto. Elena comenzó con la sonata para piano número 11 de Mozart. La música empezó suavemente, como una conversación entre viejos amigos. Sus dedos se movían con perfecta precisión. Cada nota clara y hermosa. Pero más que eso, tocaba con una comprensión que superaba su edad. Sabía cuándo hacer bailar la música y cuándo hacerla cantar. Los músicos del público intercambiaron miradas de asombro. Enseguida se dieron cuenta de que no se trataba solo de una niña talentosa tocando las notas correctamente. Era una música completa que entendía el lenguaje musical a fondo. Cuando Elena terminó la pieza de Mozart, pasó directamente a Bad Nauheim de Chopin. Era una música mucho más difícil, llena de emociones dramáticas y desafíos técnicos. La pieza contaba una historia sin palabras, pasando de la delicada belleza a la apasionada intensidad y a la serena tristeza. Elena la tocó con la profundidad emocional que los músicos solían tardar décadas en desarrollar. Comprendió que la música no se trataba solo de pulsar las teclas en el orden correcto. Se trataba de comunicar sentimientos demasiado profundos para las palabras. Yo-Yo Ma se inclinó hacia adelante en su asiento, observando el rostro de Elena mientras tocaba. Podía ver que no pensaba en la técnica ni intentaba impresionar a nadie. Simplemente compartía la música que vivía en su corazón. Esta era la marca de una verdadera artista. A continuación, Elena sorprendió a todos tocando el bolero de Ravel, arreglado para piano solo. Esta pieza solía ser interpretada por orquestas enteras, pero Elena hizo que un solo piano sonara como si contuviera 100 instrumentos. Fue construyendo la música lentamente,
añadiendo capas de sonido y emoción hasta que la sala pareció vibrar con energía. Los músicos habían dejado de pensar en el tiempo o en su propio cansancio. Estaban completamente absortos en la interpretación de Elena. Cada pieza que tocaba revelaba nuevas profundidades de su increíble talento. No se limitaba a copiar lo que había oído hacer a otros músicos. Estaba interpretando la música a su manera única. Elena tocó entonces algo que dejó a todos boquiabiertos. Comenzó el concierto para piano No Todo de Rachmaninoff, escrito para piano y orquesta. Pero Elena tocó tanto la parte de piano como las partes de orquesta con tal destreza que el público casi podía oír los instrumentos invisibles. Este concierto fue conocido como una de las piezas más difíciles de toda la música clásica. Pianistas profesionales pasaron años aprendiendo a tocarlo con orquestas, pero Elena lo tocaba sola de memoria. Con una expresión que hizo llorar a la gente, Itzhak Perlman se secó los ojos con el pañuelo. En 60 años de música, nunca había escuchado algo así. Elena no solo tenía talento, era un milagro. Mientras Elena tocaba los estruendosos acordes finales del concierto, algo mágico ocurrió. Los músicos del público comenzaron a comprender que estaban presenciando un momento histórico. Este momento se recordaría durante generaciones. La gente diría: estuve allí la noche en que Elena Santos tocó el piano por primera vez. Al terminar el concierto, el silencio en la sala duró casi un minuto. Entonces, lentamente, Yo-Yo Ma se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno a uno, todos los músicos del público se pusieron de pie. El aplauso fue diferente a los aplausos habituales. Estaba lleno de respeto, asombro y reconocimiento de que acababan de experimentar algo extraordinario. Pero Elena no había terminado. Miró al público de pie y sonrió por primera vez esa noche. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por pura alegría. Por fin estaba haciendo lo que siempre había querido hacer. Me gustaría tocar una pieza más, anunció con su voz clara y juvenil. Esta es para mi madre, que se esfuerza tanto por cuidarme. Elena empezó a tocar la melodía de Bach en la cuerda sol, pero la tocó de una manera que la hizo sonar completamente nueva. La llenó de todo el amor que sentía. Para su madre, toda la gratitud por las noches que María la había traído a ese lugar mágico. La música se convirtió en una carta de agradecimiento escrita con notas en lugar de palabras. Muchos de los músicos lloraban abiertamente ahora. Comprendieron que no solo estaban escuchando música hermosa. Estaban escuchando el sonido del amor puro transformado en arte. Cuando Elena terminó, se levantó del piano e hizo una reverencia como había visto hacer a músicos profesionales. Los aplausos fueron atronadores, pero Elena miraba más allá del público famoso, hacia el fondo de la sala. María Santos estaba en la puerta, todavía con su uniforme de limpieza, boquiabierta por la sorpresa. Había terminado su trabajo en el vestíbulo y había ido a buscar a Elena. En cambio, encontró a su hija en el escenario rodeada de los mejores músicos del mundo. Todos aplaudían su increíble actuación. Elena bajó corriendo del escenario a los brazos de su madre. María abrazó a su hija con fuerza, sin comprender cómo había sucedido ese milagro. Pero sabiendo que sus vidas acababan de cambiar para siempre, los músicos se reunieron alrededor de Elena y María, hablando todos a la vez. Querían saberlo todo sobre la educación musical de Elena. Querían entender cómo alguien podía desarrollar habilidades tan extraordinarias con solo observar y escuchar. Vladimir levantó las manos para pedir silencio. Amigos míos, dijo, todos hemos presenciado algo que ocurre quizás una vez cada siglo. Esta niña tiene un don que va más allá de cualquier explicación o comprensión. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos para ayudarla a desarrollar este increíble talento? La sala bullía de emoción mientras los mejores músicos del mundo comenzaban a planear cómo ayudar a la hija de una señora de la limpieza a convertirse en el genio musical que estaba destinada a ser. María Santos estaba de pie en medio de la sala de conciertos, cerca de Elena, mientras los mejores músicos del mundo los rodeaban. Sentía que estaba soñando.
Apenas una hora antes, había estado fregando pisos y vaciando botes de basura. Ahora veía a gente famosa hablar con entusiasmo sobre el increíble don de su hija. La señora Santis Vladimir dijo con dulzura, su hija tiene un talento extraordinario. Nos gustaría ayudarla a desarrollar sus habilidades musicales. ¿Estarían dispuestos a hablar con nosotros sobre el futuro de Elena? María observó todos los rostros que la observaban. Eran personas que había visto en televisión y revistas. Eran ricos y educados, y vivían en un mundo en el que nunca imaginó entrar. Ella se sintió asustada y fuera de lugar. No entiendo, dijo María en voz baja. Elena nunca ha tenido clases de música. Solo observa desde la última fila mientras yo trabajo. Yoma dio un paso al frente con una sonrisa amable. Señora Santis, su hija ha aprendido más observando que la mayoría de los estudiantes en 10 años de formación académica. Tiene una inteligencia musical natural extremadamente rara. Elena miró el rostro preocupado de su madre. Mamá, ¿está bien que haya tocado el piano? Sé que me dijiste que nunca tocara nada en la sala de conciertos. El corazón de María se rompió un poco. Su hija estaba preocupada por meterse en problemas a pesar de que acababa de sorprender a los músicos más importantes del mundo. No estás en problemas, Mía. María susurró. Simplemente no entiendo cómo es posible. James Lavine, el famoso director de orquesta, habló desde el público. Señora Santos, Elena tiene lo que llamamos oído absoluto y una memoria musical extraordinaria. Puede escuchar una pieza musical una vez y recordar cada nota. Ella comprende el ritmo y la armonía instintivamente. Son dones que no se pueden enseñar. Los músicos empezaron a hablar todos a la vez, ofreciéndole ayuda y sugerencias. Querían que Elena hiciera una audición para escuelas de música. Le ofrecieron clases particulares. Algunos mencionaron becas y oportunidades de actuación. María se sintió abrumada. Era una mujer sencilla que se ganaba la vida limpiando edificios. ¿Cómo iba a tomar decisiones sobre escuelas, becas y carreras musicales? Ni siquiera tenía un piano para que Elena practicara. La doctora Patricia Williams, quien dirigía el programa juvenil de la escuela Juilliard, había llegado una hora antes. Dio un paso al frente y le habló con calma a María. Señora Santis, entiendo que esto es mucho para asimilar, pero su hija tiene un don que aparece quizás una vez en una generación. Con la formación adecuada, podría convertirse en una de las grandes músicas de su tiempo. ¿Qué significa eso?, preguntó María. ¿Qué le sucedería a Elena? Significa que tendría que estudiar música en serio, explicó la doctora Williams. Necesitaría clases de piano, teoría musical y oportunidades para actuar. Con el tiempo, podría asistir a un conservatorio como Juilliard. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. No puedo permitirme clases de música. Apenas puedo pagar el alquiler. Y Juilliard, eso es para los ricos, no para gente como nosotros. Vladimir se arrodilló, para quedar a la altura de los ojos de María. Señora Dantis, cuando alguien tiene un don como el de Elena, el mundo de la música encuentra la manera de ayudarlo. Hay becas y programas específicos para niños con talento de familias que no pueden permitirse una formación costosa. Elena había estado escuchando todo esto con creciente entusiasmo. Mamá, dijo, ¿significa esto que podría aprender a tocar el piano correctamente? ¿Podría tener clases de verdad? María miró el rostro esperanzado de su hija. Elena había sido tan paciente durante tantos años, sentada tranquilamente en la última fila, sin quejarse nunca en su difícil vida. Si hubiera una oportunidad para que Elena tuviera algo mejor, ¿cómo podría María rechazarla? La doctora Williams sacó su teléfono y le mostró algunas fotos a María. Este es nuestro programa de becas en Juilliard. Tenemos muchos estudiantes de familias trabajadoras. Elena no solo recibiría matrícula gratuita,
sino también una asignación mensual para ayudarla con sus gastos de manutención, pero solo tiene 12 años. María dijo, Juilliard está en Nueva York. Vivimos aquí. Tenemos un programa preescolar para estudiantes más jóvenes, explicó la doctora Williams. Elena podría tomar clases los fines de semana y durante el verano hasta que tenga la edad suficiente para estudiar a tiempo completo. Mientras tanto, le asignaríamos los mejores profesores de piano de la ciudad. Lang Lang, el famoso pianista chino, se ofreció. Señora Santos, comencé a estudiar piano cuando era muy joven, y mi familia tampoco era adinerada. El mundo de la música me apoyó porque vio potencial. Ahora, quiero ayudar a Elena de la misma manera que otros me ayudaron. Las ofertas seguían llegando. Sarah June ofreció a Elena clases de piano gratis 2 veces por semana. Marcus Williams dijo que donaría un piano para su apartamento. La Filarmónica de Nueva York le ofreció a Elena la oportunidad de tocar con ellos como solista juvenil. Los ojos de Elena se agrandaban con cada oferta. Mamá, ¿de verdad podría hacer todo esto? María se sentía mareada con tantas posibilidades. 6 horas antes, su mayor preocupación era si Elena se quedaba despierta hasta muy tarde viendo a los músicos ensayar. Ahora la gente hablaba de conciertos y escuelas de música famosas. Necesito tiempo para pensar, dijo María. Todo está pasando muy rápido. Por supuesto, dijo Vladimir amablemente. Pero, señora Santos, por favor, comprenda que el don de Elena es demasiado valioso como para desperdiciarlo. Ya ha aprendido cosas que la mayoría de la gente nunca podría dominar, ni siquiera con años de práctica. Con la educación adecuada, no hay límites a lo que ella podría lograr. El doctor Williams le entregó a María una tarjeta de visita. ¿Por qué no vienen tú y Elena a Juilliard el próximo sábado? Puedes ver la escuela, conocer a algunos de nuestros profesores y aprender más sobre nuestros programas. No hay presión para tomar decisiones de inmediato. Elena tiró de la manga de su madre. Mamá, ¿podríamos ir solo a ver? María observó a su alrededor y vio todas las caras de aliento. Estas personas realmente querían ayudar a Elena. Vieron algo especial en su hija que María apenas comenzaba a comprender. De acuerdo, dijo María en voz baja. Visitaremos la escuela. Los músicos estallaron en vítores y aplausos. Elena la abrazó. Su madre la abrazó con fuerza y luego corrió de vuelta al piano. Tocó una pieza corta y alegre de Mozart que sonaba como pura felicidad convertida en música. Mientras Elena tocaba, los músicos comenzaron a hacer llamadas telefónicas. Por la mañana, la noticia saldría en los periódicos. En todo el mundo, la hija de la señora de la limpieza descubierta como un prodigio musical. Una niña de 12 años toca como una maestra de la música. El milagro de la música en el Steinway Hall. Pero ninguno de los titulares captaría la verdadera magia de esa noche. Una niña que había vivido en las sombras había salido a la luz y le había demostrado al mundo que un talento extraordinario podía florecer en cualquier lugar, incluso en los lugares más inesperados. Vladimir observó a Elena tocar y sonrió. Mañana comenzaría su verdadera educación musical. Pero esta noche había sido perfecta tal como era. La noche en que Elena Santos tocó las teclas por primera vez y cambió su vida para siempre. Mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad, los músicos finalmente comenzaron a salir de la sala de conciertos. Les dieron la mano a María y Elena, prometiendo mantenerse en contacto y ayudar en todo lo posible. Elena se sentó al piano una vez más y tocó una suave canción de cuna. Era su forma de agradecer al instrumento que había esperado con tanta paciencia a que lo encontrara. ¿Estás lista para ir a casa, Mía?, preguntó María. Elena asintió, pero volvió a mirar el piano una vez más. Mamá, ¿de verdad podré volver a tocar?, preguntó María, empezando a creerlo ella misma. Creo que tocarás el piano el resto de tu vida. Salieron juntas de la sala de conciertos, madre e hija, adentrándose en un futuro más brillante que cualquier cosa que jamás se hubieran atrevido a soñar.
6 meses después de aquella noche mágica en el Steinway Concert Hall, la vida de Elena había cambiado por completo. Ahora vivía en un pequeño pero cómodo apartamento cerca de la escuela Juilliard de Nueva York. A su madre, María, le habían ofrecido un trabajo como jefa de mantenimiento en la escuela con un salario 3 veces superior al que ganaba antes. Elena se despertaba cada mañana en una habitación que contenía algo que nunca antes había tenido: su propio piano. Era un hermoso piano vertical que Marcus Williams había seleccionado y entregado personalmente. Elena practicaba con él durante horas todos los días, y sus dedos se volvían más fuertes y hábiles con cada semana que pasaba. Los profesores de música más famosos del mundo se habían unido para trabajar con Elena. Estudió técnica de piano con Sarah Chun, teoría musical con el Dr. Robert Harrison de Harvard y interpretación. Habilidades con el propio Vladimir Petrov. Todos los profesores se maravillaban de la rapidez con la que Elena aprendía todo lo que intentaban enseñarle. Absorbe la información como una esponja. Sarah Chun les contó a los demás profesores: le muestro una técnica nueva una vez y la domina al instante. Luego añade sus propias mejoras para mejorarla aún más. Los días de Elena eran ajetreados, pero maravillosos. Asistía a la escuela regular por las mañanas y pasaba las tardes y noches en Juilliard. Era la alumna más joven del programa preescolar, pero se mantenía al día con facilidad con los adolescentes que llevaban años estudiando música. La historia del descubrimiento de Elena dio la vuelta al mundo. Los periódicos la llamaron la niña milagro y la prodigio que aprendió observando. Las revistas musicales escribieron largos artículos sobre sus increíbles habilidades. Los reporteros de televisión querían entrevistarla y los fotógrafos la seguían a la escuela. Elena se sentía un poco abrumada por toda la atención, pero intentaba concentrarse en lo que más importaba: la música. Por fin recibía la educación con la que había soñado durante todas esas noches sentada en la última fila de la sala de conciertos. Sus profesores estaban asombrados por su progreso. En 6 meses, Elena había aprendido lo que a la mayoría de los estudiantes les llevaba años dominar. Podía leer la música más difícil, lo que significaba que podía tocar piezas complicadas a la perfección con solo mirar las notas escritas por primera vez. Elena tenía algo que nunca antes había visto. Vladimir le dijo a un periodista: no solo toca música, la habla como si fuera su lengua materna. Es como si ya hubiera nacido sabiendo cosas que a los demás nos cuesta aprender. Las ofertas para que Elena actuara no dejaban de llegar. Salas de conciertos de todo el mundo querían contratarla para eventos especiales. Las discográficas querían firmarle contratos de grabación. Orquestas famosas la invitaban a actuar como solista, pero el Dr. Williams y los demás profesores de Elena se cuidaban de aceptar demasiadas oportunidades. Querían que Elena desarrollara sus habilidades adecuadamente sin dejarse abrumar por la presión de la fama. Elena todavía es una niña, explicó la doctora Williams a los entusiastas promotores. Sí, tiene un talento increíble, pero necesita tiempo para crecer y aprender. No permitiremos que su carrera interfiera con su educación ni con su infancia. La primera gran actuación pública de Elena estaba programada para un concierto especial en el Carnegie Hall. Esta era una de las salas de conciertos más famosas del mundo, donde solo se invitaba a tocar a los mejores músicos. Elena sería la solista más joven en actuar allí. El concierto se planeó como un evento benéfico para recaudar fondos para programas de educación musical en escuelas de bajos recursos. Elena había elegido esta causa ella misma, recordando cómo había aprendido a amar la música a pesar de no tener formación académica ni instrumentos caros. Quiero que otros niños como yo tengan la oportunidad de aprender música, dijo Elena a los organizadores. Quizás haya más niños sentados en las últimas filas en algún lugar soñando con tocar un piano. A medida que se acercaba la fecha del concierto en el Carnegie Hall, la venta de entradas batía récords. La gente volaba de otros países solo para escuchar a Elena tocar. Los críticos musicales, que normalmente ignoraban a los niños artistas, reservaban vuelos a Nueva York.
Elena pasó semanas preparándose para el concierto con Vladimir. Eligieron un programa que mostrara su increíble gama de habilidades. Tocaría por lotes para demostrar su precisión técnica, su profundidad emocional y su rock suficiente para demostrar que podía manejar las piezas más desafiantes jamás escritas. ¿Te pone nerviosa tocar para tanta gente?, le preguntó Vladimir a Elena durante una de sus sesiones de práctica. Elena pensó un momento antes de responder. Un poco, dijo. Pero sobre todo estoy emocionada. Durante mucho tiempo, solo podía ver a otros compartir su música. Ahora puedo compartir la mía. La noche del concierto, el Carnegie Hall estaba abarrotado de las personas más importantes del mundo de la música. Críticos, compositores, directores e intérpretes llenaban cada asiento. El público también incluía a mucha gente común que simplemente amaba la música y quería presenciar lo que todos llamaban una actuación histórica entre bastidores. Elena llevaba un sencillo pero elegante vestido negro que el Dr. Williams le había ayudado a elegir. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido con cuidado y sus manos eran tranquilas y firmes. Parecía mucho mayor de sus 13 años. María estaba de pie junto a su hija con un vestido nuevo que Elena había insistido en comprarle. A veces, María aún no podía creer que su pequeña estuviera a punto de actuar en uno de los escenarios más famosos del mundo. ¿Cómo te sientes, Mía?, preguntó María. Me siento lista, dijo Elena simplemente. Esto es lo que estaba destinada a hacer. Cuando Elena subió al escenario del Carnegie Hall, el público guardó silencio absoluto. Parecía tan pequeña junto al enorme piano de cola, pero se movía con seguridad y gracia. Se sentó en el banco, ajustó su postura tal como Vladimir le había enseñado y puso las manos sobre las teclas. Elena comenzó con It de Bach. Concierto aliano. La música llenó la gran sala con una claridad cristalina. Cada nota era perfecta, cada frase, moldeada con una inteligencia musical que parecía imposible en alguien tan joven. El público contuvo la respiración, temeroso de emitir incluso el más mínimo sonido que pudiera perturbar la magia que escuchaban. A continuación, llegó la balada de Chopin número 4, una de las piezas más emotivas y complejas del repertorio para piano. Elena la tocó con tal intensidad que muchos del público rompieron a llorar. No se limitaba a tocar notas en una página. Contaba una historia de amor, pérdida, esperanza y sueños. Para su pieza final, Elena eligió el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Esta fue considerada por muchos como la pieza más difícil jamás escrita para piano. Los músicos profesionales solían pasar años aprendiendo a tocarla con orquesta, pero Elena la interpretó sola, haciendo que el piano sonara como si contuviera todos los instrumentos de una sinfonía completa. La interpretación fue impecable. Las habilidades técnicas de Elena eran perfectas, pero más que eso, su comprensión musical era profunda y conmovedora. Tocaba con la sabiduría de alguien que había vivido mucho más tiempo y experimentado mucho más que sus 13 años. Cuando Elena interpretó los estruendosos acordes finales del concierto, el Carnegie Hall estalló en la ovación de pie más larga de su historia. Los aplausos duraron casi 15 minutos. La gente gritó «bravo» y lanzó flores al escenario. Los críticos, que habían planeado escribir reseñas meticulosas, se encontraron aplaudiendo como niños emocionados. Elena se paró junto al piano e hizo una elegante reverencia, tal como había visto hacer a músicos profesionales tantas veces durante esas noches en la sala de conciertos Steinway. Pero ahora no estaba observando desde las sombras. Era la estrella que todos habían venido a ver. Al día siguiente, las reseñas usaron palabras como milagroso, trascendente y único en la vida. El New York Times lo calificó como el debut más extraordinario en la historia de la música clásica. Los periódicos internacionales publicaron titulares sobre la adolescente que tocaba como un ángel. Pero para Elena, el momento más especial llegó después del concierto. Encontró a su madre esperándola entre bastidores con lágrimas de orgullo en los ojos. «Estabas hermosa, Mía», susurró María mientras abrazaba a su hija.
Tu padre estaría muy orgulloso si pudiera verte ahora. Elena sonrió y abrazó fuerte a su madre. Había recorrido un largo camino desde aquellas noches sentada en la última fila soñando con tocar un piano. Ahora todo el mundo quería oírla tocar, pero Elena nunca olvidó dónde había comenzado su viaje. En las sombras de una sala de conciertos, observando, aprendiendo y esperando su momento para salir a la luz. Habían pasado 5 años desde el increíble debut de Elena en el Carnegie Hall. Con 18 años, se había convertido en una de las músicas más célebres del mundo. Su nombre aparecía en los carteles de conciertos de todas las grandes ciudades. Sus grabaciones encabezaron las listas de música clásica en docenas de países. Los críticos musicales la llamaron la pianista de su generación. Elena había actuado con las mejores orquestas del mundo. Había tocado para presidentes y reyes. Sus conciertos agotaban las entradas con meses de antelación y sus grabaciones ganaban todos los premios musicales más importantes. Pero a pesar de todo su éxito y fama, Elena nunca olvidó la lección que su madre le había enseñado sobre la humildad y la ayuda a los demás. Por eso, en una fría noche de diciembre, Elena se encontró de nuevo donde comenzó su historia, en la sala de conciertos Steinway, preparándose para una actuación muy especial. La sala de conciertos lucía exactamente igual que aquella mágica noche de hacía 5 años. Los mismos asientos de terciopelo rojo, las mismas luces doradas, el mismo magnífico piano negro en el escenario. Pero esa noche era diferente a los conciertos habituales de Elena. Esta actuación era gratuita y el público estaba compuesto exclusivamente por personal de limpieza, trabajadores de mantenimiento y sus familias. Elena había fundado la Fundación Talentos Ocultos 2 años antes. La fundación proporcionaba clases de música e instrumentos gratuitos a niños de familias trabajadoras. También organizaban conciertos especiales en escuelas, centros comunitarios y lugares de trabajo donde, de otro modo, los niños no podrían escuchar música clásica. La música no debería ser algo exclusivo de la gente adinerada. Elena lo explicó al anunciar la fundación. Algunas de las piezas musicales más hermosas del mundo provienen de personas que crecieron con muy pocos recursos. Necesitamos asegurarnos de que cada niño tenga la oportunidad de descubrir si tiene talento musical. El concierto de esta noche era el evento más grande de la fundación hasta la fecha. Elena había invitado al personal de limpieza de salas de conciertos, teatros y escuelas de toda la ciudad a traer a sus hijos a una noche de música. Quería llegar a los niños que podrían estar sentados en las últimas filas, observando y soñando como ella lo había hecho. Dot, María Santos, ahora de 52 años, seguía trabajando en la sala de conciertos Steinway, pero su trabajo había cambiado drásticamente. Ahora era la directora de extensión comunitaria, ayudando a organizar la educación, programas internacionales y eventos especiales. Vestía trajes de oficina en lugar de uniformes de limpieza, y su oficina tenía una ventana que daba al escenario donde Elena había actuado por primera vez. Mientras Elena se preparaba entre bastidores, podía oír la animada charla de niños y familias que llenaban la sala de conciertos. No se trataba del público habitual de música clásica, compuesto por personas adineradas y educadas vestidas con ropa cara. Eran familias trabajadoras con sus mejores galas, muchas de ellas asistiendo a su primer concierto de música clásica. ¿Estás lista, Mía?, preguntó María mientras ayudaba a Elena a ponerse el vestido. Nunca he estado más preparada para nada en mi vida, respondió Elena. Elena había elegido su programa cuidadosamente para este público. Tocaría piezas que contaran historias que los niños pudieran entender y sentir. Quería mostrarles que la música clásica no era aburrida ni difícil. Estaba llena de aventura, emoción y belleza. Cuando Elena subió al escenario, fue recibida con un aplauso entusiasta de un público muy diferente al suyo habitual. Vio niños de todas las edades, desde pequeños sentados en el regazo de sus padres hasta adolescentes que parecían escépticos sobre la música clásica. Muchos de sus padres tenían trabajos similares al de su madre, limpiando oficinas, manteniendo edificios,
sirviendo comida en restaurantes. Buenas noches, dijo Elena por el micrófono. Antes de empezar a tocar, quiero contarles la historia de una niña que solía sentarse en la última fila de esta misma sala de conciertos. Elena le contó al público sobre su propia infancia, sobre ver a los músicos practicar mientras su madre limpiaba, sobre la noche en que tocó por primera vez las teclas del piano. Los niños escucharon con los ojos muy abiertos, asombrado de que este famoso pianista hubiera empezado igual que algunos de ellos. Aprendí que el talento puede crecer en cualquier lugar, continuó Elena. No importa si tu familia tiene dinero o si vives en una casa grande. Lo que importa es prestar atención, trabajar duro y nunca renunciar a tus sueños. Elena comenzó su concierto con Peter and the Wolf de Prof, una pieza que cuenta una historia a través de la música. Mientras tocaba, narró la historia de un niño valiente que captura un wolf con la ayuda de sus amigos animales. Los niños quedaron encantados al escuchar cómo el piano podía sonar como pájaros cantando, patos caminando y lobos merodeando. A continuación, tocó Griggs en el Salón del Rey de la Montaña, haciendo que el piano sonara como una orquesta entera de trolls marchando por cuevas subterráneas. La música fue creciendo hasta alcanzar un clímax emocionante que mantuvo a los niños en vilo. Para su tercera pieza, Elena eligió Minute Waltz de Chopin, la misma pieza que había tocado en aquella primera pieza mágica. Noche. Pero esta vez, explicó al público cómo la música era como una conversación lúdica entre dos amigos, mostrándoles cómo escuchar las diferentes melodías que bailaban juntas durante el concierto. Elena observó los rostros del público. Vio niños que nunca habían escuchado música clásica en vivo antes de quedar completamente absortos en los sonidos que emanaban del piano. Vio adolescentes que probablemente esperaban aburrirse, inclinándose hacia adelante con interés. Vio padres sonriendo con orgullo mientras sus hijos descubrían algo hermoso. Pero lo más importante, Elena se vio a sí misma a los 12 años en muchos de estos jóvenes rostros. La misma maravilla, el mismo anhelo por algo hermoso, la misma sensación de que la música podía transportarte a lugares mágicos. Durante el intermedio, Elena invitó al público a hacer preguntas. Un niño pequeño levantó la mano y preguntó, ¿cómo aprendiste a tocar tan bien si nunca tuviste clases? Elena sonrió. Observé con mucha atención y escuché con todo mi corazón. Pero lo más importante, practiqué todos los días en cuanto tuve la oportunidad. El talento es solo el principio. Hay que trabajar duro. ¿Para que crezca?, preguntó una adolescente. ¿Crees que alguien como yo podría aprender a tocar el piano? Sé que sí, respondió Elena con firmeza. Si quieres aprender, hay maneras de lograrlo. Precisamente por eso creé mi fundación, para ayudar a jóvenes como tú a tener la oportunidad de estudiar música. Tras el intermedio, Elena interpretó una de sus propias composiciones, una pieza que había escrito titulada Sueños en las sombras. Estaba inspirada en todos los niños que imaginaba sentados en las últimas filas de todo el mundo, observando y esperando su propia oportunidad de salir a la luz. La pieza comenzó silenciosamente, como alguien que intenta pasar desapercibido. Poco a poco, se volvió más brillante y segura, representando el momento en que el talento oculto finalmente tiene la oportunidad de brillar. Al final, la música fue triunfante y alegre, celebrando el poder de los sueños que se niegan a morir. Cuando Elena terminó la pieza, el público estalló en aplausos diferentes a los que había recibido en las salas de conciertos más famosas del mundo. Estos aplausos provenían de corazones que realmente la comprendían. Historia. De personas que supieron lo que significaba trabajar duro y soñar en grande a pesar de las circunstancias difíciles para su obra final. Elena P.L. tocó la aria de Bach en la cuerda sol, la misma pieza que le había dedicado a su madre aquella primera noche. Mientras la hermosa melodía llenaba la sala, Elena vio lágrimas en muchos ojos, no solo porque la música era conmovedora, sino porque todos los presentes comprendían el amor y la gratitud que representaba. Al terminar el concierto, Elena hizo algo que nunca había hecho en ninguna de sus otras presentaciones.
En lugar de abandonar el escenario inmediatamente, invitó a los niños del público a acercarse para ver el piano de cerca. Decenas de jóvenes se agolparon en el escenario, tocando las teclas suavemente y haciéndole preguntas a Elena sobre el funcionamiento del instrumento. Les mostró cómo al presionar las teclas, los martillos golpeaban las cuerdas del piano para crear sonido. Dejó que cada niño presionara algunas teclas para escuchar las notas. Una niña pequeña, de unos 7 años, tocó una melodía sencilla con un dedo. Miró a Elena con ojos brillantes y le preguntó, ¿podría algún día tocar como tú? Elena se arrodilló a la altura de la niña y sonrió. Si trabajas duro y nunca te rindes, podrías tocar incluso mejor que yo. Lo más importante es amar la música con todo el corazón. Mientras las familias comenzaban a salir de la sala de conciertos, muchos padres se acercaron a Elena para agradecerle. Le contaron lo mucho que la noche había significado para sus hijos, como les había abierto los ojos a nuevas posibilidades. Una madre, que trabajaba como limpiadora nocturna en un edificio de oficina cercano, estrechó la mano de Eleyanena con lágrimas en los ojos. Mi hija ha estado tarareando toda la noche. Dijo, quiere saber si puede aprender piano. No sé cómo voy a pagar las clases, pero después de esta noche, tengo que encontrar la manera. Elena le entregó a la mujer una tarjeta para su fundación. Llama a este número. Mañana, dijo, ayudaremos a tu hija a empezar con las clases. Cada niño merece la oportunidad de descubrir sus dones. Después de que todas las familias se fueran a casa, Elena se sentó sola al piano durante unos minutos. Tocó suavemente, pensando en el círculo que la había traído de vuelta al mismo escenario donde comenzó su viaje. María se unió a su hija en el escenario, tal como lo hizo en aquella primera noche mágica. ¿Cómo te sientes, Mía? Preguntó María, usando las mismas palabras que había dicho 5 años atrás. Siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar, respondió Elena. Todas las salas de conciertos famosas y los públicos elegantes son maravillosos, pero esta se siente como la actuación más importante que he dado. Elena miró los asientos vacíos, imaginando a todos los niños que se habían sentado allí esa noche.